Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente un placer encontrarnos para tener un encuentro de la CID. La realidad, esto es algo muy importante. Sé que todos estamos muy cansados, que venimos de largos webinars, de largo COVID y trabajo sobre COVID, de mucho trabajo en nuestros lugares y lo personal y la familia, pero bueno, nos encontramos y encontramos para poder compartir con ustedes. Quiero, bueno, en este momento necesitamos, Alfonso, decirles gracias a este espacio dado por Takeda, que nos ha permitido desarrollar estos dos últimos webinars. Si seguimos, Alfonso. Y la verdad que tenemos una triste noticia para la familia de las inmunodeficiencias primarias en el mundo, el fallecimiento del doctor Asghar Agamandi. Lamentablemente fue una de las víctimas de COVID. Estamos todos enlutados y tristes porque la verdad hemos leído sus trabajos, y nos ha acompañado y nos ha enseñado mucho y se lo va a extrañar. Así que este es el pequeño homenaje desde la CID. Siempre, por favor, vamos a pasar acá. Es el último encuentro del año pasado. La verdad que es un encuentro desde el corazón. Y bueno, vamos a seguir hablando de la CID para no quitar más tiempo, donde vamos a decir algo muy importante, que es nuestro próximo webinar, el lunes 7 de diciembre, dado por el doctor Fischer, donde va a hablar sobre descripciones generales de la inmunología de eventos inmunológicos frente al COVID, por supuesto, también incluidas las inmunodeficiencias primarias. Creo que va a ser muy interesante. Acuérdense que el horario es diferente, el día es diferente, que es un lunes, y el horario también es diferente, a las 12 del mediodía, tanto en la Argentina como en Brasil, 11 de la mañana en Caracas, y también en La Paz, en Bogotá y en México, es decir, perdón, Colombia y México a las 10, y a las 8 a.m. en Los Ángeles y Tijuana. Bueno, los esperamos porque creo que va a ser un evento de lujo escucharlo, y parte del cierre de esta parte, porque vamos a seguir. Ustedes saben que tenemos muchos planes para nuestro LACID. Por favor, la próxima. Dentro de estos planes, bueno, seguimos el registro. Ustedes saben que también estamos registrando a los pacientes que han sufrido COVID. Nos hemos demorado en la preparación del paper, pero porque ha surgido un inconveniente que fue los permisos de los diferentes comités de cada hospital, por lo cual nosotros sabemos que esto es importante para poder hacer el registro, pero estamos muy entusiasmados y esperamos que ya en diciembre tener novedades para comunicárselas. Y sí, nuevamente, insistir, por favor, la próxima, en que la importancia de nosotros tener y ser parte de la comunidad de la CID. Como les dije, tenemos novedades, vamos a tener durante de inmunología, que queremos que sea muy activa. Esto especialmente va a ser para los socios. Vamos a hacer un simposio y vamos a tener un poquito el anuncio que vamos a hacer en forma virtual, 18 al 21 de marzo. Ya prontito van a tener toda la información, así que nuestros jóvenes a preparar para presentar sus trabajos, y vamos a hacer un summer diferente, esperemos con nivel científico, con participación de los jóvenes, con premios y también con momentos lúdicos. Así que
va a ser muy importante para nuestras próximas actividades. Voy a dar un importante donde nuevamente le tengo que decir gracias a Annette Grutman, a Eli Mansour y a la doctora Natalia Fili, porque han dado el esfuerzo de presentar esto con todas las ocupaciones que tienen, así que muchísimas gracias. Y como todos la conocen, ya tiene su club de fan en la CID y fuera de la CID, nuestra querida Annette Grutman, ella es profesora en la Facultad de Medicina, docente universitario Saudi ABC, coordinadora del comité de angioedema de ASLAI y miembro del comité de registro de la CID, que prontamente va a estar encabezado por ella. Nuevamente, gracias, Anel. Y seguimos en la presentación de Elite, por favor, Adolfonso. Perdón, Natalia Fili, por favor, la próxima. Alfonso. Estas son, la próxima voy a tener yo el mando, me parece. Bueno, Natalia Fili es una querida amiga, es un placer escucharla. Ella es argentina, está en una provincia hermosa que se llama Salta, Salta la Linda. Ella es especialista en alergia e inmunología clínica, médica a cargo del servicio de alergia e inmunología del hospital HPM, perdón que no lo sé, después me va a corregir ella, de Salta, es secretaria del comité científico de angioedema del grupo de Sociedad de Alergia e Inmunología Argentina, coordinadora general del curso superior de especialista de la Sociedad Argentina de Alergia, miembro titular de la misma y miembro del comité de angioedema de SLAI. Por favor, la próxima. Vamos a presentar al doctor Alberto Alfano Murillo, médico especialista en inmunología clínica de la Universidad de Costa Rica, miembro superior de ESID, la CID y ACP, y trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación activa en la CID. Seguimos. La próxima persona es el doctor Jocelyn Torres, médico cirujano de la Universidad de Zulia, pediatra puricultor del Hospital Pediátrico Toro IBS Universidad Central de Venezuela, inmunólogo alergólogo del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo Caracas, ex jefe del Servicio de Pediatría y Puricultura, Hospital Vargas de Caracas, jefe del Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Vargas de Caracas, actual presidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología, miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puricultura, miembro de la Sociedad Latinoamericana y Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias y ejercicio privado, instituto docente de inmunodiagnósticos y Policlínica Las Mercedes, Caracas. Y por último, vamos a presentar al doctor Eli Mansour, Alfonso, donde vamos a tener el gusto a mi amigo y la verdad gran e importante referente de la CID. Las comunicaciones de la CID se las debemos a él, así que es un honor trabajar junto con él y presentarlo hoy. Él trabaja en la Universidad de Campiñas, miembro fundador del Quebrae y también está a la cabeza, como les dije recién, de nuestro comité comunicacional al que le debemos muchísimo su trabajo. Así que va a ser un placer escucharlos. Ahora me callo, me voy y los escucho y nos vemos cuando nos vamos a despedir. Gracias. Ahora tenemos el placer de oír Natalia. Vamos a presentar los casos, los dados antes de la discusión. Me encantaría si las personas tuviesen una participación activa
y al final tendremos una discusión de los casos, además de las dudas, y estaremos disponibles. Natalia, muchas gracias por la presentación. Es un placer estar contigo acá. Muchas Muchas gracias. gracias, Anet. Muchas gracias. No puedo compartir la pantalla, a ver si puedo pasar. A ver. Pienso que puedes ahora. Perfecto. Ahora sí, me parece que sí. Oh, oh. Ahí está. Bueno, antes que nada quiero agradecerles muchísimo a todos la participación en este seminario, sobre todo a Liliana que pensó en nosotros para tomar este desafío, que es justamente que muchos colegas especialistas nos puedan contar a través de su experiencia casos clínicos que nos enriquezcan a todos. Liliana ha sido una gran amiga, es una gran maestra y me han permitido la posibilidad de dar esto, que en realidad no tiene nada que ver con casos clínicos, simplemente es hacer quizás un raconto en este pequeño momento que tenemos para escuchar casos clínicos de todo lo que nosotros hacemos para llegar a los diagnósticos, ¿no? Creo que tenemos que tener en cuenta que es un reconocimiento a lo que cada médico hace y la manera que tenemos de acompañar a nuestros pacientes en estas enfermedades crónicas, poco frecuentes, que producen tanto desgaste, tanto en el paciente como también en el médico. Entonces, ponernos esto que decimos ahora, tanto de ponernos en los zapatos del paciente o tener empatía, bueno, quizás definir un poquito más qué son los cuidados y cómo nosotros podemos cuidarlos y también cuidarnos. Así que el desafío que yo les presento, más allá del desafío que tanto el doctor Torres como el doctor Mansur o el doctor Alfaro nos van a hablar de sus pacientes, que son muy interesantes, es justamente el desafío que es para cada uno esto, ¿no? De tener una mirada un poquito más holística, una mirada más humanitaria, porque si bien venimos de una carrera que es humanitaria, muchas veces nos perdemos en la vorágine de hacer el diagnóstico, hay que tratar de evitar la fagocitación del paciente por muchas especialidades, hay que recordar que primero somos clínicos y tratar de acompañar a nuestro paciente de una forma más personalizada y siempre bregar por la calidad de vida de este paciente que nos toca acompañar, ¿no? Así que bueno, primero me gustaría que compartamos qué es cuidar. Etimológicamente cuidar o cuidare y curare tienen la misma raíz. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que cuidar y curar están íntimamente relacionados. Que cuidar, como definición, es dar aviso de una alerta ante un peligro inminente. Sin embargo, en salud ese término es mucho más complejo, porque se nos exige cuidar y muchas veces curar a nuestros pacientes cuando eso es posible, y si no, al menos recuperar su salud física, mental o espiritual. Entonces, el cuidado engloba siempre la totalidad de la vida de los individuos y es un gran desafío para nosotros como médicos. Cuidar, entonces, tiene que ver con una actividad humana, es un proceso y una relación que va mucho más allá de la enfermedad. Y para lograr nosotros el bienestar de nuestros pacientes tenemos que ponernos como desafíos mantener las creencias del paciente, tener respeto, una actitud sumamente compasiva para estos pacientes que tienen estas enfermedades crónicas, tener cierta complicidad con nuestro paciente, estar con ellos, y para ello necesitamos presencia. Hoy por hoy está muy despersonalizada la medicina, necesitamos comunicarnos con ellos, tenemos que hacer por ellos, posibilitarles cosas, y para ello nos tenemos que munir de herramientas, de acciones que tengan que ver con partir y empoderamiento que también tenemos que darle a nuestros pacientes. Siempre tratar de mantener una postura responsable y muy respetuosa hacia la dignidad de la persona en su totalidad. Y en este año, puntualmente, con la pandemia, hemos tenido todos un estrés sumamente importante, que de hecho venimos arrastrando, el estrés crónico. Y esto también le pasa a nuestros pacientes. Ahí podemos encontrar un punto en común, un paralelismo. Y el estrés crónico lo que hace es disminuir la capacidad de restablecimiento y de curación de nuestros pacientes
y también afecta el bienestar psicológico de la familia. Ustedes vieron que todas las familias que tienen un enfermo crónico, como puede ser, por ejemplo, lo que nos ocupa hoy, que es un paciente con angioedema hereditario, sufren de mucho estrés porque tienen que estar acompañando, tienen que estar cuidando, encargándose, tienen una carga extra a lo que todo el mundo tiene en su vida cotidiana. Y para el médico siempre hay una disminución de la capacidad profesional para realizar el trabajo correctamente con esta carga de estrés que tenemos. Entonces, ahora que tenemos tan en boga esto, ¿no? Los EPP, los equipos de protección personal, que lo sabemos utilizar, que sabemos cómo protegernos ante la amenaza externa que es el virus, mi propuesta es tener también elementos de protección personal, pero que sería justamente, el trabajo en equipo como factor protector. Nosotros tenemos que tratar de empoderarnos con esto, con estos seminarios, con las interconsultas, con los equipos de trabajo, tratar de brindarle a nuestro paciente la mejor opción, que siempre va a tener que ver muchísimo con que nosotros tengamos la posibilidad de interconsultar, de tener colegas que tengan distintas realidades, experiencia, y que en este grupo de trabajo lo hay, y en cada grupo en particular que están presentes acá en este seminario también lo hay. Así que ese es un desafío que me parece que es muy importante, tanto para nosotros, para no quemarnos, como también para la seguridad de nuestros pacientes. Y esto lo dejo como reflexión. ¿Nosotros queremos cuidar en serio a los pacientes o queremos cuidarlos en serie? Nosotros tenemos ganas de tener en cuenta la personalidad, la idiosincrasia, la preferencia, los valores, las aspiraciones, las realidades de nuestros pacientes, o simplemente vamos a mirarlos como un diagnóstico y un tratamiento que va a formar parte de una lista que vamos a ir tildando. Entonces ese es mi desafío, es mi reflexión para nosotros antes de escuchar los casos clínicos de los doctores. Y para terminar les dejo una frase de un filósofo que me gustó mucho, Henry David Thoreau, que dice: podría haber para nosotros mayor milagro que mirarnos por un instante con los ojos del otro. Y bueno, esto, ¿no? Compartir las miradas con nuestros pacientes, para nuestros pacientes y entre nosotros como equipo. Y para cerrar, mostrarles que, bueno, esta es una pequeña parte de mi equipo de trabajo de Argentina, de parte del Comité de Angioedema, hay muchos más, y decirles que, bueno, así también como nosotros, estamos en el grupo de la Sociedad Latinoamericana, y que todos, entre todos, podemos tener una realidad distinta en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Natalia. Siempre muy clara y muy certera, como se decía. Ahora directamente con el cuidado. Si no sabemos que la gran mayoría de colegas de otras especialidades, reumatología, gastroenterología, van a estar involucrados en medicina interna, pediatría, que inicialmente son los primeros especialistas que serán buscados por los pacientes con angioedema, y es importante pues que demos a conocerlo en el ámbito médico con otros colegas para que pues el diagnóstico se pueda hacer lo más oportuno y ayudar al paciente de la manera más apropiada. Para empezar, pues no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y el caso que voy a presentar inicialmente es el caso de una paciente de 9 años de edad, cuya historia familiar, pues no tenemos nada de importancia, no hay enfermedades alérgicas, no hay autoinmunidad, no hay historia de muertes tempranas en la familia, no hay consanguinidad, ni tampoco historias de inmunodeficiencias primarias, excepto que la madre de esta paciente pues tiene historia de edema de tejido blando que lo ha tenido desde su temprana edad. Sin embargo, los episodios han sido intermitentes y la misma paciente refiere que no ha afectado muchísimo su calidad de vida, así que lo ha dejado pasar y ha crecido con esto y no ha sido estudiada hasta el momento, y ha tenido periodos libres de crisis de este edema de tejidos blandos, sin un diagnóstico claro. Como vemos a la derecha, tenemos la genealogía de esta familia, en donde esta paciente de 9 años tiene su hermana de 12 años de edad, que hasta el momento es sana, y con padres, pues no digamos que conocidos sanos, pero sí desconocidos enfermos hasta el momento. Con respecto a la historia perinatal, fue una paciente que
que tuvo gestación de 39 semanas, fue cesárea electiva, tuvo un crecimiento y desarrollo normal, recibió lactancia materna durante 2 años. Y con respecto a los antecedentes médicos, pues ella vive con su hermana y con su madre, tiene en su vivienda los servicios básicos apropiados, no hay historia de alergias a alimentos ni a fármacos conocida, su esquema de inmunización está completo también, y no hay historia de toxicomanías o alcoholismo en la familia, ni tampoco tabaquismo pasivo. Tampoco hay historia quirúrgica en la paciente. ¿Cuál fue la primera razón por la cual esta paciente consultó? Recordemos que tiene 9 años de edad, pero todo empezó hace 2 años, cuando ella tenía 7 años, con un edema recurrente en miembros inferiores, edema blando. Y aquí tengo una línea de tiempo que resume los hechos más importantes de la paciente y vemos que el edema de tejido blando se ha mantenido persistentemente a través del tiempo. Sin embargo, en el 2018 ella inicia con edemas en miembros inferiores con un patrón variable entre cada 1 y 3 meses de edad. Presenta las crisis de edema. Es un edema que no tiene eritema, no hay dolor, que ha tenido extensión a la región del tarso y tobillo, no es pruriginoso y en algunas ocasiones es unilateral y se alterna con un patrón bilateral, sin historia de urticaria ni de abones. Para el 2020, la paciente presenta en marzo de este año una crisis de dolor abdominal intenso que requiere hospitalización en el servicio de cirugía. Y para ese momento se documenta una radiografía de abdomen que tenía niveles hidroaéreos y también tenía un ultrasonido de abdomen con una cantidad pequeña de líquido libre. Por lo tanto, ella fue admitida en el servicio de cirugía pediátrica bajo la sospecha de abdomen agudo. Sin embargo, fue descartado después de varios días de observación. La paciente se egresó en ese momento del servicio de cirugía sin un diagnóstico claro de qué fue lo que pasó en ese momento a nivel del abdomen, sin tener una razón clara por qué líquido libre, por qué los niveles hidroaéreos. Casi termina en sala de operaciones. Y en mayo de este año, la paciente, después de que sufre un trauma, y no un trauma severo, un trauma mínimo, que apenas rozó su frente mientras jugaba en su casa, inicia con un edema a nivel de párpado, en mejilla y labio superior. Horas después, tiene afectación de cuello y tiene afectación de lengua y sensación de disnea, sin estridor, por lo cual consulta al servicio de emergencias para ese momento. Nunca había tenido una crisis de edema tan aparatoso como hasta este momento, que es la primera crisis que afecta cuello y cara. ¿Qué ha pasado en este tiempo del 2018, cuando empiezan los síntomas, hasta el 2020, que es cuando ya tiene afectación de cara y cuello? Ha tenido múltiples consultas con diferentes pediatras que la han abordado como que si se tratara de un angioedema histaminérgico y ha recibido tratamiento con Montelukast, con loratadina, ha recibido beclometasona inhalada, salbutamol incluso para tratarla como que si fuera una paciente con hiperreactividad bronquial o asma. Incluso en algunas ocasiones para los pediatras que han valorado el caso ha sido tan desesperante la presencia persistente de edemas que han utilizado diuréticos de tipo tiazida para ver si bajaban los edemas, de igual manera sin una causa clara. Ha recibido incluso cursos de corticosteroides orales. Finalmente, la paciente en búsqueda de respuesta consulta a alergología. En alergología inician de igual manera un abordaje por angioedema histaminérgico. Le hacen las pruebas del pre-test a todos los alergenos. Fueron negativos. Y lo que hicieron en ese momento fue aumentar a dosis de 2X los antihistamínicos y además agregaron hidroxicina al tratamiento. Sin embargo, no hay un diagnóstico claro para este momento y no hay respuesta al tratamiento. De los exámenes generales, tenemos la hematología sin ninguna particularidad. A nivel endocrinológico le habían ya realizado pruebas de función tiroidea que se encontraban normales también. Y a nivel de las pruebas inmunológicas, se le había enviado en algún momento complemento de fracción C3 y C4 únicamente. Llamaba la atención que había una hipocomplementemia C4 persistente, con una velocidad de retrosedimentación normal. Así que debido a esa hipocomplementemia, se consulta el servicio de inmunología para valorar el caso. Al examen físico, pues no entro en detalles, pero en el momento en que la paciente se valoró por inmunología no había nada en especial y tenía un examen físico normal.
Así que a manera de caracterización o resumen del caso, nos encontramos frente a una paciente femenina de 9 años de edad que tiene una historia no clasificada de edema de tejidos blandos en su madre, y ella tiene actualmente 2 años de historia de angioedema sin abones, sin prurito, con un episodio de dolor abdominal de etiología no clara, y actualmente, recientemente, tiene afectación de su cara, de su lengua, asociada a hipocomplementemia sin respuesta a antihistamínicos. ¿Cuál es el diagnóstico final de este caso? Bueno, ante la historia clínica que les he presentado, se le solicita, y ante la hipocomplementemia C4, se le solicita determinación de C1 inhibidor. De manera cuantitativa se encontraba normal. Sin embargo, la actividad por inmunoensayo ligado a enzimas, ELISA, detectó una muy baja actividad del C1 inhibidor, llegando entonces a la conclusión que la paciente tiene un angioedema hereditario de tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento que ahorita tiene la paciente? Solo tiene tratamiento a demanda, que es plasma fresco congelado en caso de crisis. Y pues más adelante voy a mencionar un poco más al respecto. Presento este caso antes de mencionar la casuística en general de Costa Rica, porque me parece un caso que muestra bastante la limitación diagnóstica que tienen estos pacientes y lo poco conocida que es la enfermedad por muchas especialidades, en donde está la historia clásica de los pacientes que pasan por un tratamiento, por otro, y no se piensa en angioedema hereditario hasta que ya el paciente evoluciona mucho en el transcurso de su enfermedad y se logra dar una respuesta, pero definitivamente necesitamos dar más a conocer entre el gremio médico sobre esta enfermedad para poder atender de una mejor manera a los pacientes y pensar en un diagnóstico de una manera más temprana. Este es un caso que puse de ejemplo pediátrico, pero es la misma historia para los pacientes adultos. Con respecto a el registro, la casuística general de Costa Rica, tenemos 14 pacientes ahorita con diagnóstico confirmado de angioedema hereditario. De esos 14 pacientes estamos 7 mujeres y 7 hombres. Estamos exactamente igual ambas partes, con un promedio de 36.6 años más menos 1.2. Todos los pacientes son adultos. En esta casuística no está incluido el caso pediátrico que presenté inicialmente. Y de los 14 pacientes, 12 son pacientes con angioedema tipo 1 y 2 pacientes con angioedema tipo 2. Dentro de las comorbilidades, pues se encontró que hay 3 pacientes que tenían el diagnóstico de rinitis alérgica, 2 pacientes asmáticos, 2 pacientes con enfermedad autoinmune. De estos 2 pacientes con enfermedad autoinmune asociada al angioedema, un paciente tiene lupus eritematoso sistémico y el otro paciente tiene tiroiditis de Hashimoto. Y aquí sí hago hincapié que en lo personal me gustaría poder investigar si este tipo de enfermedad autoinmune pues se asocia realmente a fenocopia de inmunodeficiencia y fuera un angioedema hereditario adquirido más que un angioedema hereditario per se por deficiencia de C1 inhibidor. Sin embargo, para poderlo hacer, no contamos ahorita en el país con la posibilidad de hacer anticuerpos anti-C1 inhibidor. Así que de tal manera que el diagnóstico de angioedema hereditario, desde este punto de vista, se nos limita un poco. Y la fracción de C1Q tampoco contamos, que podría ser algo que nos ayude a diferenciar, pues si se tratara de un angioedema hereditario adquirido, que se manifieste como fenocopia de inmunodeficiencia, o fuera un angioedema hereditario por deficiencia congénita de C1 inhibidor. Sin embargo, pues ya hay registros también de asociación a lupus y angioedema y, si no me equivoco, alrededor del 2011, los franceses reportaron 32 pacientes con angioedema hereditario por déficit congénito asociado a lupus. No es muy clara la razón. Sí se ha visto que el comportamiento del lupus en estos pacientes pues tiende a ser de cierta manera similar al que se asocia a otro tipo de deficiencias de complemento. Dentro de esta casuística hay una paciente con deficiencia selectiva de IgA, que de igual manera, buscando registros, en el mejor de mi conocimiento, me encuentro un registro de 1981, en donde fue la primera vez que se publica angioedema hereditario asociado a déficit selectivo de IgA en una madre y 2 de sus hijos. Sin embargo, pues la causa genética no la sabemos para el déficit selectivo de IgA, como todos sabemos, y la asociación a angioedema hereditario tampoco es clara, y tampoco si esto fuera a predisponer un curso más severo del angioedema.
Este paciente en particular, con este déficit tumoral selectivo, realmente no ha tenido un curso más severo de angioedema que la mayoría de pacientes. Con respecto a las manifestaciones clínicas, 13 pacientes han tenido en algún momento o debutaron en algún momento con edema en los miembros inferiores, 10 pacientes con dolor abdominal, incluso uno de ellos terminó en sala de operaciones con un abdomen agudo blanco, que en realidad pues no se encontró absolutamente nada y era en relación al mismo edema de intestino delgado que hacen estos pacientes. También había 9 pacientes, encontramos con edema de rostro y 6 con edema genital. Con respecto al edema laringio, 3 de los 14 pacientes en algún momento de su evolución han tenido edema laringio y uno debutó con edema laringio. En particular, este paciente pasó semanas en la unidad de terapia intensiva, incluso con traqueostomía y múltiples infecciones relacionadas a la hospitalización por la crisis de angioedema. Los 14 pacientes han recibido esteroides y antihistamínicos en algún momento de las crisis antes del diagnóstico. Todos pasaron por esta medicación. Y los 14 han recibido prescripción con danazol como tratamiento profiláctico. La incidencia que tenemos según esto es de 3 casos por 1 millón de habitantes. Así que mi pregunta es, ¿realmente será que en Costa Rica hay una incidencia menor a lo descrito mundialmente o en realidad hay un subdiagnóstico? Yo pienso que se trata de un subdiagnóstico definitivamente y tenemos muchos casos que han dado con hipocomplementemia C4, con angioedema, sin ninguna causa clara, sin respuesta a tratamiento. Y definitivamente son pacientes que no tienen el diagnóstico confirmado, pero no hay duda que posiblemente sí tengan angioedema hereditario. De estos 14 pacientes, 6 tenían historia familiar conocida, pero hay un 25% de los casos que no tienen historia familiar conocida de angioedema. Y pues ya les comenté los casos que se asocian a enfermedad autoinmune, que no tenemos la posibilidad de hacer C1Q o anticuerpos anti-C1 inhibidor. A nivel de la caja del Seguro Social, que es pues el sistema más fuerte en Costa Rica de medicina, en donde tiene el control la mayoría de los pacientes, que los hospitales públicos, de momento no tenemos la posibilidad de desarrollar la actividad del C1 inhibidor, solo la cuantificación del C1 inhibidor. Por lo tanto, los casos que tenemos de angioedema tipo 2 han sido porque se ha logrado de alguna manera enviar el estudio al exterior. Todos los pacientes han mostrado una muy pobre tolerancia al danazol, principalmente las pacientes mujeres, por todos los mecanismos que ya conocemos. Y también evidencio que el conocimiento de los médicos en Costa Rica respecto a esta enfermedad es prácticamente nulo. Como vemos, son pacientes que han tenido pues premedicación con antihistamínicos, con esteroides, cuando realmente incluso los mismos pacientes han dicho que ya tienen angioedema hereditario y aún así en los servicios de emergencia pues no se les escucha, hay temor de manejar la enfermedad. Entonces nos hace falta hacer un trabajo bastante grande para poder educar a la población precisamente médica y que estén preparados en cualquier nivel del país para poder saber referir a estos pacientes de una manera oportuna. ¿Cuáles son las posibilidades de tratamiento que tenemos nosotros? Pues de profilaxis solo tenemos danazol y nada más. Hay ácido aminocaproico, pero en presentación parenteral, así que tampoco lo podríamos utilizar porque sabemos que deberíamos darlo oral, así que nos quedamos solo con danazol. Y el tratamiento que tenemos para crisis es solo plasma fresco congelado. Ningún paciente tiene el estudio genético del SERPIN1 y hasta el momento, al menos que se haya diagnosticado, tenemos pacientes con angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. Estas son unas fotografías de una paciente que nos autorizó para compartirla gentilmente. Vemos el caso, pues en el tratamiento de demanda, la única posibilidad, 24 horas después del plasma fresco, ella tiene 26 años. Y con respecto al resto del tratamiento en nuestro país, pues no tenemos C1 inhibidor esterasa, no tenemos encalantide, no hay Cativan, no hay mucho menos lanadelumab ni ácido tranexámico. Y el único laboratorio que tenemos es C1 inhibidor cuantitativo, no cualitativo y fracción de C4 del complemento. Así que, como vemos, realmente el tratamiento que tenemos, tanto a nivel privado como público, es bastante limitado porque no tenemos registro de ninguna de estas drogas en nuestro país para poderlas utilizar. Y finalmente, yo quiero terminar pues mencionando que en medicina la
mayoría de las veces que vamos a escuchar galopes vamos a pensar en caballos, pero algunas veces definitivamente esos galopes eran cebras. Y como médicos que nos encargamos de ver pacientes con enfermedades raras o poco comunes, debemos tenerlo presente y hacer un gran esfuerzo para educar también a nuestros colegas, esforzarnos en poder difundir un mejor conocimiento para que estos pacientes puedan ser ayudados de la mejor manera dentro de los recursos y limitaciones que tenemos en Latinoamérica. Esta es la experiencia nuestra. Y finalmente quiero agradecer en primer lugar a los pacientes de AEH de Costa Rica. Gracias por la perseverancia que han tenido y por no rendirse a pesar de las limitaciones que puedan tener. Y también al equipo de alergólogos que han colaborado con estos pacientes, así como a mi equipo de inmunología pediátrica, liderado por el doctor Porras en el Hospital Nacional de Niños, y también el equipo de inmunología de adultos, que pues de cierta manera han estado siempre constantes para dar el apoyo a los pacientes. Y gracias a la CID por la invitación. Ha sido un placer poder compartir con ustedes como miembro junior la experiencia de nuestro país. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Vamos a dejar las preguntas al final, pero yo quería hacer una pregunta directa. ¿Cómo es el acceso al plasma en Costa Rica? Todas las ciudades tienen acceso, porque acá hay ciudades que no tienen acceso y es más difícil obtener. Sí, en el sistema de salud de Costa Rica somos un país pues pequeño, relativamente, somos 5 millones de habitantes nada más. Y en todos los hospitales de la Seguridad Social pues hay bancos de sangre con capacidad de generar el plasma. Si en algún lugar no se pudiera administrar, la distancia entre un hospital que no tenga la capacidad de dar el plasma fresco y otro, pues va a ser bastante corta. Entonces, sí, en términos generales, el acceso del plasma es, tenemos una disponibilidad bastante adecuada a nivel de todo el territorio nacional. Por dicha, puesto que, como vemos, es la única posibilidad de tratamiento o demanda que tenemos en crisis. Muchos pacientes, paradójicamente, se han mostrado, como es de esperar, un empeoramiento en las primeras horas de administración del plasma por todas las fracciones de la vía de contacto que también hay, pero finalmente pues es la única posibilidad que tenemos para los que han hecho crisis que lo han ameritado. Ya hay preguntas, Alberto, pero voy a dejar al final porque hay mucho que hablar. Me encantaría discutir un poco lupus y las situaciones que mostró en su caso. Yo pienso que podemos dejar para el final porque hay mucha cosa que discutir. Tengo el gusto de presentar doctor José Luis de Venezuela. Es un placer tener Venezuela presentando casos acá. Hablamos hace poco que es una oportunidad única porque ahora pertenece al grupo de SLIDE y podemos también compartir con el grupo de la CID nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la CID y por supuesto al grupo de Ángel Hereditario por la amable invitación y por supuesto para estar aquí porque creo que es importante que todos conozcamos nuestros casos y que bueno, que también nosotros tenemos nuestra experiencia, aun cuando de repente no la hayamos compartido anteriormente, pero aquí estamos y la idea es seguir adelante. Bien, primero me presento, bueno, como le dijo la doctora, mi nombre es José Luis Torres, yo soy actualmente el presidente de la Sociedad Venezolana de Alergias y Inmunología, pero siempre he estado muy ligado, de hecho fui miembro fundador de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, que es el organismo que tenemos aquí ahorita para agrupar a los médicos que trabajan con inmunodeficiencias primarias, y trabajo en el Hospital Vargas de Caracas. Bueno, espero que no tengo ningún conflicto con esta charla. Entonces, vamos a hablar nuevamente del mismo esquema que presentó el doctor Alberto de Costa Rica. Vamos a hablar un caso y luego un poquito de la casuística en Venezuela.
tenemos este paciente de 36 años de edad para el momento actual, femenino, que no tiene ningún tipo de historia familiar, ni de alergias importantes, ni de inmunodeficiencias primarias y tampoco de angioedema. Su primer episodio fue a los 22 años de edad, que fue justamente con el embarazo, aproximadamente en la semana 14 del embarazo, y se presentó con angioedema en cara. Es una paciente que fue asintomática hasta los 22 años de edad cuando tiene su primer embarazo. En el segundo trimestre, en la semana 14 aproximadamente, presenta angioedema de cara que fue tratado, por supuesto, como ya bien lo dijo el doctor Alberto, con esteroides antihistamínicos, que es lo que le prescriben a todos estos pacientes, y por supuesto no tuvo ninguna respuesta. El paciente pues continuó con un angioedema leve que iba y venía según referencia de la paciente, y justo antes del trabajo de parto presentó nuevamente angioedema, no solo en cara, sino también en manos. Y en este momento se acompañó de dolor importante del angioedema, sobre todo en las manos. Fue justo antes del trabajo de parto. Luego, pues comenzó el trabajo de parto al día siguiente, y entonces, pues dejaron de lado todo esto, el tema del angioedema. Después del parto, ¿okay? Tuvo angioedema en epigastrio con dolor que fue tratado como una gastritis, y posteriormente nuevamente presenta edema en ambas manos. Después de esto, continuamente, durante 2 años, presentó edema tanto en manos como en cara. La paciente pues realmente consultaba y le colocaban pues los tratamientos comunes de antihistamínicos y esteroides. En una ocasión refiere que le colocaron adrenalina, y luego, pues ya después de 2 años, fue referida a un alergólogo, quien realizó pues exámenes de laboratorio. ¿Qué se le hizo? La doctora que lo vio decidió hacerle niveles de C1 inhibidor que pues resultaron bajos en ese paciente, 7.6 miligramos sobre decilitro. No se le pudo realizar el funcionalismo de C1 porque la paciente vive en una ciudad que no es Caracas. Ella vive en San Cristóbal, que queda muy cerca de la frontera con Colombia, y aunque es una ciudad más o menos grande, no tiene laboratorio que hagan funcionalismo de C1. Se le realizaron niveles de C4 que estaban bajos, en 3 miligramos sobre decilitro, y posteriormente se le realiza C3 que estaba pues normal. Entonces, con estos diagnósticos, con estos exámenes, pues se le hizo un seguimiento después de 2 años. Evidentemente, cuando estuvo todo el tiempo con los angioedemas, presentó el diagnóstico de angioedema tipo 1, que lo realizó la doctora de San Cristóbal. Se le indicó plasma en caso de emergencia, ¿ok? Y se empezó a utilizar ácido tranexánico por al menos los últimos 5 años, con una respuesta que ha sido variable. A veces funciona, a veces no funciona, ¿ok? Y en los 2 últimos episodios que ha presentado, se le colocó como tratamiento enoxiparina, en una dosis de 60 miligramos por dosis, y ha tenido una respuesta bastante satisfactoria. Ella pues tiene 2 hijos, el primero de 10 años, que es el que pues desencadenó todo el evento, y uno de 8 años. A los 2 se le han hecho ya diagnósticos. El primero presentó su primer edema a los 5 años, se le hizo el diagnóstico, predominantemente tiene edema facial, y el segundo se le hizo el diagnóstico a los 2 años, cuando presentó su primer episodio, y él presenta predominantemente edema a nivel epigástrico, presenta mucho dolor a nivel epigástrico. Pues este paciente no tenía una historia familiar, lo cual pues aproximadamente 75-85% de los pacientes sabemos que tienen esa historia familiar positiva. No fue el caso de esta paciente. Y lo que llama la atención con este caso es que su primer episodio fue durante el embarazo, que esto ha sido descrito pues como un factor desencadenante en una gran cantidad de pacientes, y lo que llamativo también es que la edad a la que aparece pues es a los 22 años. Y también, por supuesto, que los 2 hijos que ha tenido, pues los 2 tienen herencia para esto, aunque se supone que la herencia es del 50%. Llama mucho la atención también que el paciente fue diagnosticado, fue evaluado por muchísimas personas
Y al final, cuando llega al alergólogo, es que se hace el diagnóstico, también, pues, por supuesto, recibiendo cualquier cantidad de tratamientos, como nos lo comentaban también en otros países y en otros estudios, que reciben muchísimos tratamientos, básicamente pensando en alergias. Entonces, pues, hablando un poquito de lo que presenta este paciente, pues llama la atención básicamente el tema de que es en el embarazo, y es uno de los factores que puede desencadenar es el problema del angioedema hereditario en ese momento, en ese paciente, aunque la edad no es lo usual. Bien, hablando un poquito de la estadística en Venezuela, nosotros tenemos hasta la fecha 49 pacientes registrados, de los cuales 71% son femeninos, 28% masculinos. Tenemos aproximadamente 85% son del tipo 1, tipo 2 con 1%, son pocos pacientes, y 14% realmente desconoce el tipo de angioedema porque no se ha hecho el diagnóstico correcto, solamente se le ha hecho diagnóstico por clínica. Son en la menor cantidad de pacientes, la mayoría tienen su diagnóstico bien establecido, pero este pequeño grupo de pacientes que no lo tiene, digamos, por laboratorio, si lo tiene solo por clínica o por historia familiar. En lo que nosotros vimos en la discusión, pues, que la edad de aparición en el promedio fue los 13 años de edad, y el diagnóstico fue realizado a los 25 años de edad en promedio en estos pacientes, en este grupo de pacientes. Por lo tanto, vimos que hay un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 11.7 años, lo cual, pues, es bastante inconveniente para estos pacientes. La localización, pues básicamente vimos en extremidades, la mayoría de ellos, seguido de cara, abdomen, glotis, un número pues bastante importante, 18%, y 14% presenta edema recurrente en genitales. En cuanto al tratamiento, y este por supuesto es el punto en el que muchos vamos a coincidir, es que nosotros aquí en Venezuela tampoco tenemos registrado ninguno de los inhibidores de S1, entonces el tratamiento básicamente son antifibrinolyíticos para la prevención de las crisis, el plasma en las crisis actuales, el inhibidor de C1 derivado de plasma en muy poquitos pacientes. Básicamente son 2 pacientes que tienen la posibilidad de traerlo del exterior y entonces lo tienen actualmente en sus manos, pero es bastante costoso, como todos sabemos, y no todos tienen la posibilidad de traerlo del exterior. Warfarina, que ha sido indicado en un pequeño grupo de pacientes, y ahorita tenemos un número que está usando enoxaparina, según las experiencias que hemos tenido de la doctora Nieto de México, y ha tenido una respuesta bastante interesante en algunos de los pacientes. De hecho, estamos preparando un paper con esta respuesta. Lo que pasa es que apenas tenemos más o menos 4 meses utilizando la medicación con enoxaparina, pero la respuesta ha sido bastante interesante en la mayoría de estos pacientes. Lo que sí tenemos, y esto es gracias a la Fundación Angioedema Hereditario, que existe la fundación aquí en Venezuela, una fundación de pacientes que están bastante activos trabajando. Ellos, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, pues durante mi presidencia hicimos este carnet y se lo hemos estado distribuyendo a los pacientes y a los médicos, inmunólogos, alergólogos, para que ellos puedan entregárselo a sus pacientes con la dosis recomendada de plasma fresco. Este carnet pues lleva la firma, el teléfono y el sello del médico tratante para que pues de alguna manera sea atendido correctamente con el plasma y no utilizando otro tipo de medicaciones que no son recomendables para estos pacientes. Entonces, me finalizo pues dándole las gracias por la atención, nuevamente por la invitación. Los invito, estas son las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, donde estamos constantemente colocando informaciones y diferentes tópicos en alergia, inmunología, en inmunodeficiencias, por supuesto. Nuestro canal de YouTube, donde tenemos varias cosas interesantes por allí. Algunas conferencias incluso del doctor Mario Sánchez, las tenemos por allí en el canal. Y nuestra página web, en la que tenemos en este momento todas las conferencias del Congreso Venezolano, que fue realizado hace escasamente un mes,
fue online, todas las conferencias están en la página. A través del chat, realmente se supone que nosotros no deberíamos darlo libremente, pero a través del chat, ahorita más tarde yo les voy a compartir el acceso, la clave de acceso para que puedan entrar en las conferencias del día jueves, justamente, las del día jueves, las primeras 6 conferencias fueron todas de inmunodeficiencias primarias, ¿ok? Yo hay una de angioedema, habla sobre ataxia telangiectasia, hay varios temas interesantes, entonces, pues el que tenga bien seguirnos y verlas, pues está cordialmente invitado. Ahorita les comparto el acceso para que puedan entrar. Y pues les agradezco nuevamente su atención con unos paisajes de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Josely Torres. Una pregunta solamente. Los 14% de los pacientes que no tienen el diagnóstico, pero tiene clínica de angioedema hereditario, ¿tiene por lo menos el C4 o el dosaje de C4? Sí, el C4 sí lo tienen y está bajo en estos pacientes. Lo que no tenemos es el C1 inhibidor, porque el problema es que en Venezuela, en Caracas, sí tenemos cómo hacerlo, que incluso tenemos organismos públicos, que es el Instituto de Inmunología de la Universidad Central, tiene cómo hacerlo y es gratuito o muy, muy económico, cuesta menos de $1 hacerlo, pero es aquí en Caracas. Entonces, los pacientes que están fuera de Caracas, lamentablemente, que son esos 14%, son pacientes que no están en Caracas y que, bueno, a veces el traslado es un poquito complicado, venir, tomar la muestra, etcétera. Entonces, es la razón por la cual no tenemos ese C1 inhibidor en ese grupo de pacientes. ¿Okay? Y, por ejemplo, en el paciente que presenté, no tiene el funcionalismo porque en San Cristóbal, que es donde está la paciente, sí ellos sí tienen cómo hacer C1 inhibidor, pero no tienen cómo hacer el funcionalismo. Ese sí es exclusivamente aquí en Caracas, que se hace por ahora, y en Maracaibo, y entonces solo en esas 2 ciudades, y es complicado para los pacientes muchas veces hacer este tipo de estudios. Justamente con la fundación estamos tratando de ver la manera en que podamos trasladar las muestras, haciendo un convenio con un laboratorio. Realmente estábamos haciéndolo a principios de año, pero lo que todos sabemos, la pandemia nos retrasó todo. Sí. Estamos en eso tratando de canalizarlo en conjunto con la Fundación de Angioedema y con la Sociedad de Alergología, con los contactos que nosotros tenemos. Muchas gracias. Es claro que yo tengo muchas preguntas y muchas cuestiones para discutirnos, pero yo voy a pasar a doctor Eli Mansour, mi amigo, el fundador de Hebrae con nosotros, que trabajamos juntos hace mucho tiempo. Es un honor presentarlo, es una oportunidad única. Y entonces estás con la palabra. Puedes hablar qué quieres, Eli. No hay el micrófono. Eli, tenés bloqueado el micrófono. Sí. Ahora sí. Agora sí, me desculpe. Ahora sí. Disculpa. Muchas gracias, Anet, por su presentación. Es un honor ser presentado por ti. Me gustaría agradecer mucho la invitación de Liliana, nuestra presidente en la CID, estar con ustedes aquí de nuevo, estar entre amigos, siempre un placer. Para esta presentación no tengo conflicto de intereses y les voy a presentar el caso SS. SS es un joven de 23 años. Me gustaría pedir perdón que mi español no es muy bueno, voy a hablar en portugués. Él tiene 23 años y fue internado en el hospital por medicina interna con una historia que viene dándose desde hace un mes. La historia es importante, es una anemia grave y un comienzo súbito recurrente de edema facial.
no usaba ningún tipo de droga que pudiese justificar este angiodema y tampoco tiene ninguna historia familiar. En la investigación de este primer hemograma que se hizo durante su internación, lo que llamó la atención es que la anemia era realmente muy importante. Con estos valores que ustedes ven, no había otras alteraciones en el hemograma. Él tenía una proteína C reactiva bastante alta, de 80, y también tenía alteración en los parámetros de coagulación, como podemos ver marcado aquí. 2 días después, esta anemia empeoró. Tenemos una hemoglobina de 5 y hematócritos, como ustedes pueden ver ahí. Aumentaron los reticulocitos, lo que indicaba que perdía sangre en la periferia. Y los parámetros de autoinmunidad, 5 días después de la internación, estos que ustedes ven, de 1 a 640, el factor reumatoide era negativo. Los anticuerpos anti-DNA también eran negativos y tenía el C3 reducido y el C4 en su límite inferior. Durante la investigación, el personal de inmunología que hizo la investigación detectaron un anticuerpo contra el complejo factor 8, el von Willebrand, que justificaba esta anemia que presentaba. Y el diagnóstico quedó como lupus asociado a deficiencia adquirida por autoinmunidad del factor de von Willebrand. Una vez iniciado el tratamiento con corticoides, algunos días después del tratamiento, mejoró mucho de hemoglobina y de los hematócritos. El coagulograma también mejoró un poquito. Un mes después se repitieron los anticuerpos, algunos reagentes. El C3 continuó bajo, el C4 también, en el límite inferior. Eso estamos hablando un mes después, 4 meses después, que nosotros pudimos hacer una evaluación del angiodema, y vale destacar aquí que así que comenzamos el tratamiento ya no tuvo angiodema, continuaba en el límite inferior. Apenas tenemos el C4, por esto esos exámenes se hicieron después de la alta y no durante la internación. Es por eso que tenemos esos 4 meses posteriores ya al inicio del tratamiento. Aún así, vemos que el inhibidor no sabemos cómo estaba durante la internación o cuando comenzó el cuadro, pero ahora ya estaba normalizado, tanto en cantidad como en función. El C4 continuaba bajo. El hemograma ahora, 1 año después del tratamiento, estaba bien, ya no tenía anemia, el C3 normal y el C4 normal. Y actualmente toma hidroxicloroquina y acetoprina para el tratamiento de esta autoinmunidad. Un breve debate del caso. Nuestro consenso publicado en el 2017 aquí en Brasil sobre angiodema hereditario muestra este fluxograma, diagrama de flujo con el C4. Si es normal, puede ser el angiodema hereditario con C1 normal. Si está bajo, y esto pasa el 95% de los casos, tenemos que hacer una dosificación cuantitativa de C1. Estando normal, evaluamos la función. Si sale bajo, hacemos dosificación de C1. Si el inhibidor C1 es bajo, también. Y esto sucede en el 75% de los casos. El diagnóstico puede ser angiodema adquirido con deficiencia de C1. Y si es normal, el diagnóstico es angiodema hereditario con deficiencia de C1. En esta publicación del grupo del Dr. Sicardi
vemos que los pacientes con adquirido y deficiencia de C1, vemos la edad media de 70 años, más común en mujeres. La edad de comienzo es a los 62 años, con diagnóstico 2 años después. El retardo en 2 medios es de 2 años y de follow-up 8 años. La mayoría de los pacientes tenían valores tanto del C1 cuantitativo como funcional C4 y también del C1 que menor a 50% de los valores normales. Ellos consiguen hacer el autoanticuerpos contra el inhibidor de C1 y en el 95% de los pacientes tenían esta disminución del inhibidor C1, pero 68% tenían esta toxicidad. La enfermedad linfoproliferativa tenían en 31%, excluyendo la gamopatía monoclonal. La gamopatía monoclonal estaba presente en estos pacientes con linfoproliferación sin y tenían el anticuerpo de C1 en 58%. Y la gamopatía tenía 42% de los casos. El 69% también tenían autoanticuerpos inhibidores de C1. En relación a la casuística del 77%, 16 pacientes habían muerto, 11 por causas no relacionadas al angioedema adquirido, apenas uno al angioedema, relacionado al angioedema, y este paciente probablemente relacionado al tratamiento del angioedema y 3 pacientes relacionados a la enfermedad linfoproliferativa. En relación al local del angioedema en estos pacientes, 82 tenían en cara, 66 en abdomen, 65 en periferia y 55 en edema en mucosa oral o en la glotis. ¿Por qué hicimos este diagnóstico de angioedema adquirido en este paciente? Él no tiene un historial familiar y comenzó a tener este angioedema de alguna manera un poco tarde y fue un comienzo muy repentino. Además de esto, tenía una enfermedad autoinmune con presencia de FAM positivo y además tenía autoanticuerpos contra el factor de von Willebrand, el C1, que estaba en el límite inferior, y esto se hizo un poco después del inicio del tratamiento, y cuando inició el tratamiento para la enfermedad de base, ya no tuvo angioedema. Nosotros no podemos hacer el C1Q contra el C1 en inhibidor, y por eso esta información no la podemos presentar. Me gustaría presentarles una parte de nuestro grupo de estudios brasileños de angioedema hereditario. Nosotros tenemos, nuestro grupo ahora tiene muchos más miembros. Annette, nuestra profesora, es nuestra presidente de honra. La actual presidencia es la profesora Solange Valde. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Eli. Un caso muy interesante. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Voy a empezar, Natalia, pero vamos a cambiar un poco las personas que hablan. Pero hay una pregunta para doctor Murillo. Las reacciones adversas con danazol en pacientes pediátricos que mencionó en su casuística. Pienso que hay posibilidad. Yo ahora, Lili, puedo ver Lili. Lili, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar presente en la CIT y con mucho gusto estoy trabajando contigo. Gracias. Perdón, Alberto, perdón que interrumpí, pero no podía dejar de cumplimentar directo Lili que está en la pantalla. Muchas gracias.
Entonces, queremos, doctora Olga Barrera quiere saber un poco del danazol en pacientes pediátricos. Bueno, ante todo, muchos saludos y un gusto a la doctora Barrera hasta mi país vecino, hasta el país de Panamá. Sí. Dentro de la cohorte de los pacientes que presenté, solo el caso que mencioné al inicio es el caso de un paciente pediátrico. Todos los demás son pacientes adultos. Particularmente el paciente pediátrico no se le ha dado danazol por su misma edad. Entonces no hay experiencia de uso de danazol en pediatría en Costa Rica. Por su parte, en los pacientes adultos, lo que más me preocupa, pues, no es solo la intolerancia al tratamiento que, por ende, el paciente erróneamente piensa que al estar tomando el danazol en periodos de crisis es cuando les funciona. Y por más que se trate de insistir en que es un tratamiento profiláctico, a ellos se les es muy difícil por la cantidad de efectos secundarios que les está generando. Y como internista me preocupa particularmente el paciente adulto con enfermedad cardiovascular, que son hipertensos, que ya per se la presencia de angioedema no les puede utilizar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, tampoco por lo cual pierdo un grupo de fármacos bastante importantes para proteger órgano diana en enfermedad cardiovascular. Y tras de todo están con danazol, que aumenta también la inflamación, aterosclerosis, pues me preocupa particularmente esta situación. No hemos tenido documentado ningún paciente que sufra un evento cardiovascular mayor, pero definitivamente ahí presente que puede ocurrir en cualquier momento. Y con respecto a las pacientes mujeres, pues las quejas sobran, ¿verdad? Por la virilización y que les genera la alteración en sus ciclos menstruales, que es bastante molesto. Entonces, la adherencia a este fármaco ha sido bastante complicada. Y por otro lado, aquellos pacientes dislipidémicos, pues la interacción que va a generar con las estatinas va a ser bastante también importante. Entonces, sí me limita un poco en este caso el tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular ya propia del adulto y que estén con este tipo de profilaxis. Pero en niños no se ha utilizado. Es muy importante el comentario del uso de estatinas junto con danazol y la posibilidad de efectos. Es algo que tenemos que mirar. Además, me gustaría saber de la experiencia de los otros doctores con danazol que se han usado en niños, en edad antes de la pubertad. ¿Qué ocurrió? Perdón, en mi experiencia... perdón. No, por favor. En mi experiencia, la verdad que no he usado danazol en niños antes del estadio 5 de Tanner. Yo trabajo en un hospital pediátrico y la verdad que no. En chiquitos que han, digamos, postpúberes, sí se ha podido usar en periodos cortos, digamos, antes de una extracción dentaria, cuando no teníamos medicación. Hoy por hoy, que contamos con medicación, ya no estoy usando danazol para nada. ¿Qué usa para niños? Para niños estamos usando el concentrado de C1 inhibidor como profilaxis, digamos, previa a algún procedimiento, para ataque agudo también, y el Icatibant también ahora lo tenemos disponible. Así que sí, al principio usábamos en los niños postpúberes el tratamiento abreviado con danazol y después el ácido tranexámico con un poquito menos de efectividad, pero con mucho menos efectos adversos también. Sí, Liliana, ¿quieres hablar un poco? Una pregunta, y hay una preguntita. ¿Hay cobertura médica? ¿El Estado, la gobernación, se los da el ministerio o las obras sociales? ¿Cómo están cubiertos los pacientes para el tratamiento? No sé si me escucharon. Sí, escuchamos. ¿Para quién es la pregunta, Lili? Para vos, pregunta, Nati. A todos. Perdón. Perdón, sí. A Natalia. Está bien. Sí, los pacientes que tienen mediante la historia clínica, expediente y demás, sí. Y algunos pacientes con
el gobierno, digamos, por vía Ministerio de Desarrollo, también han cubierto medicación. Así que sí, el hospital también mediante el gobierno provincial. Así que no es un gran problema la provisión, por ahí sí la continuidad. Para profilaxia también. Para profilaxis un poco más difícil, pero sí, en algunos casos hemos conseguido. Lo que pasa que ahora la pandemia ha frenado mucho todo, pero más que nada todo lo que es Ministerio de Desarrollo, que es el Estado. Por lo que es obras sociales, en general no ha habido mucho cambio con esto. Yo quiero preguntar a doctor Torres que no hay danazol en Venezuela, pero el danazol es usado por ginecólogos, no solamente para edema hereditario. ¿No hay en Venezuela? Sí está disponible, pero realmente no se usa, es decir, los pocos pacientes que lo utilizaron en algún momento hace muchos años, realmente por los efectos secundarios ellos mismos dejaban de utilizarlo, entonces pues cambiaban al ácido tranexánico y pues, es lo que se ha utilizado como preventivo en estos pacientes básicamente porque los pocos pacientes que empezaron a utilizar el danazol prácticamente lo dejaron por cuenta propia porque realmente como los efectos secundarios, todos sabemos, son tan graves, sobre todo, y como vieron que la mayor parte de los pacientes que nosotros tenemos registrados son mujeres, pues más aún, con más razón, ellos inmediatamente se quitaban esa medicación, la usaban muy poco. Realmente el ácido tranexánico es lo que estamos utilizando como preventivo en estos momentos y hemos tenido experiencia incluso en niños con dosis obviamente pues apropiadas a ellos y pues la experiencia no es tan bueno, pero por lo menos es algo que nos ayuda. Sí, pero me preocupa porque la efectividad, como ha dicho doctora Pili, no es muy buena para ácido tranexámico y las personas que no viven en Caracas o una ciudad accesible, pienso que es posible que el uso de danazol en bajas dosis sea una opción. No es que lo que me gusta, pero es la situación que Claro, hace usar. ciertamente es una opción, pero también hay un detalle con el tema del ácido tranexánico y el danazol, que el ácido tranexánico por alguna razón, creo que tiene que ver con un tema de regulaciones gubernamentales, es mucho más económico, pero es bastante más económico que el danazol, pero mucho más económico. O sea, el ácido tranexánico puede costar alrededor de $3, $4, en cambio el danazol pues es mucho más costoso, no recuerdo ahorita el costo, pero es bastante más costoso, entonces eso también es una limitante porque la mayoría de los pacientes de ese medicamento no lo suple el Estado a ninguno de los pacientes, suplírselo a sí mismos. Sí. Doctor Eli. Sim, eu gostaria de fazer comentário em relação Me gustaría hacer un comentario en relación al danazol. En Brasil nosotros tenemos el servicio público nos ofrece danazol y creo que la mayoría de los médicos acaban utilizándolo por el costo. Existe la preocupación sobre los efectos colaterales, pero normalmente no vemos tantos efectos colaterales que puedan impedir que la mayoría de los pacientes que necesitan el uso profiláctico del danazol. Tengo una paciente que no lo puede usar, pero los otros pacientes que necesitan de profilaxis usen en danazol con hasta 200 miligramos por día y la mayoría no ven ningún problema. Yo solo tengo un niño con profilaxis y está con ácido tranexámico. Yo quiero acordar que un tercio de los pacientes con danazol, con el dosaje de 200 miligramos, no mejoran. Entonces hay la posibilidad de tener crisis con 200 miligramos. Además, por otro lado, hay una investigación del grupo de Dr. Chicardi que mostró que la mortalidad no se cambia con el uso de profilaxis con danazol, pero era algo que le gustaría
desarrollar la investigación de la muerte de los pacientes que no mueren por angedema. La verdad es que yo mostré que en Italia la muerte por angedema, la última muerte fue en 2007. 2007, no sé en sus países, pero en nuestro país hay muertes este año registradas. Hay otras preguntas, pero si quieren hacer un comentario de lo que hablamos hace poco. Hay preguntas. Está la pregunta del doctor Josviak para vos, Anet. ¿Querés que te la lea? Sí, ¿dónde El está? doctor Porque hay muchas Joselit, preguntas. Sí. ahí te leo. El doctor Joselit mencionó que el paciente recibió enoxaparina. Hay reportes de México que también la utilizan. Un paciente muy problemático que estoy tratando estuvo internado un tiempo por politraumatismo y durante la internación recibió enoxaparina y tuvo menos crisis. Actualmente y hasta que llegue la adalimumab en un 30%. Y lo que pregunta el doctor Josviak puntualmente para vos, Anet, es si vos la has utilizado y cuál es tu opinión. Sí, no utilicé, no tengo experiencia. Mi preferencia es tratar lo que tenemos para las crisis y es porque no tenemos un trabajo con control, bien controlado con el grupo de enoxaparina. Tiene reportes, publicaciones, la más conocida es de doctora Nieto. Ahora doctor Torres habló que está para publicar un reporte o la investigación de pacientes, pero me gustaría mucho tener datos comparables con el grupo placebo y para que podamos concluir que es efectivo. Si hay posibilidad de usar los medicamentos específicos, yo prefiero usarlos. Claro, evidentemente el uso de los medicamentos específicos es lo indicado. Básicamente nosotros lo empezamos a utilizar porque no tenemos el medicamento específico y Claro. bueno, sí, todos saben el tema situación actual de Venezuela y en este momento puntual, tenemos la posibilidad de traer algunos medicamentos y de tener algunas cosas disponibles, pero hace un año o año y medio quizás era muy difícil tener algún medicamento, incluso traérselo del exterior era bien difícil, bien complicado por el tema del acceso. Y pues el Clexane surgió como una opción por los estudios y los reportes que habían hecho el grupo mexicano. Y pues nos pusimos en contacto con la doctora Nieto, etcétera, y estuvimos hablando y pues de hecho le invitamos a una conferencia que estuvimos en el Congreso reciente y todo, y pues ha funcionado, digamos que no es que se ha usado extensamente, por eso es que estamos viendo a ver cómo reportamos, porque no lo hemos usado en muchos pacientes. También el tema de pandemia nos ha limitado un poco para hacer extensivo esto, pero sí, por lo menos anecdóticamente hasta ahora, lo que hemos visto es que funciona bastante bien en un grupo de pacientes, por lo menos en eso que se ha utilizado. Hay un par de pacientes que realmente no les funcionó. Creo que tiene que ser básicamente con el tema de la dosis por el peso, porque de hecho uno de estas personas es un personaje que él es jugador de béisbol, entonces él es grande, muy alto, pues un tipo bien grande, y se puso 40 miligramos y por supuesto que no le funcionó. Yo le dije, bueno, vamos a probar con una dosis un poco más alta para ver si te va bien, pero bueno, afortunadamente eso fue hace un par de meses, no ha tenido nuevas crisis, pero se supone que vamos a probarlo cuando tenga alguna crisis con una dosis un poco más alta a ver cómo le va. Porque bueno, el tema del plasma pues también tiene sus limitantes, como todos sabemos, pero siempre es una opción, pues. Es para tener algo. Es algo que tenemos que investigar mejor
Sí, para usarlo. Es algo que yo no tengo experiencia por usar lo que hay más accesible acá. claro. Hay preguntas, Natalia, yo tengo acá de Sí, una acá la doctora Olga Barrera dice si hay experiencia de reacciones alérgicas con el uso del plasma y efecto paradójico. Si quieren, bueno, yo en mi experiencia he usado mucho plasma antes de poder usar concentrados de un inhibidor o Icativant y no tuve nunca ningún tipo de reacción con el plasma, jamás. Ni de tipo alérgico ni de tipo paradójico tampoco, así que ante la ausencia de medicación específica creo que es una opción para echar mano en los lugares en donde no tienen, ¿no? ¿Cuál es la dosis que usa? 10 a 20 más o menos. En general en un adulto 2 unidades de plasma me han servido para sacar una crisis aguda. ¿Hay experiencia de otros doctores acá? Nosotros también, al igual que Natalia, no hemos tenido una experiencia paradójica que genere un evento mayor. Solo una paciente sí, en un inicio tuvo una exacerbación del edema en cuello, que ella consultó porque inició con edema en cuello. Con los primeros minutos de la infusión, se suspendió en ese momento porque pues asustó al servicio de emergencias que estaba abordando el caso. Se empezó un goteo más lento y posteriormente pudo terminar la infusión, resolvió el angioedema y no pasó a más. Es Sí. el único caso así que ha referido que se ha sentido peor en relación al inicio de la infusión de plasma. Y la misma dosis igual, usualmente en adultos, pues 2 unidades, que nosotros preparamos cada unidad de plasma, trae 200 cc, entonces aproximadamente 400 cc de plasma. En un adulto promedio, pues si no 10 a 20 cc por kilo de igual manera. Uhum. ¿Quieres hablar tu experiencia, doctor Eli, algo diferente? Não tivemos nenhuma reação também quando... No tuvimos ninguna reacción cuando utilizamos plasma y la dosificación es la misma. Yo tuve una paciente con una reacción y además una paciente que no mejoró con el plasma. Y esto es lo peor, porque la reacción podemos manejar, pero cuando no hay resultado es lo peor porque el edema se mantiene. Hay una publicación, yo pienso que es la publicación más grande que conozco, que es una publicación del grupo de África y de Irán que han hecho juntos, pero las dosis no son dosis establecidas, hay una variabilidad de dosis y la respuesta es buena, pero tarda un poco más. Hubo reacciones. Es un grupo que evalúa, pienso que más de 70 pacientes con el tratamiento. Y encontraron una buena respuesta en la mayoría, pero no pudieron establecer las dosis, no hubo el acceso tardó un poco más, entonces el paciente que no tenía acceso a otros medicamentos hicieron una comparación y tardó como 4 horas para obtener el tratamiento. Esto es algo que me preocupa porque muchas veces no hay el tiempo de 8 horas y media para desarrollar la severidad de las crisis. Por eso yo pienso que tenemos que obtener una mejoría de atendimiento de los pacientes. E só gostaria de comentar, Nete, que também... Y me gustaría comentar, Anet, que el costo del plasma tampoco es bajo. Es caro, como todos los otros. Sí, es verdad. Muy buena observación. El costo, yo hice una vez el costo de plasma. Tiene casi el mismo precio del uso del medicamento, pero no se puede usar en su casa. Hay que usar en el hospital, hay que tardar un poco. Cuando hice el costo, era el mismo. Muy buena observación.
Hay más preguntas. Hay una pregunta del paciente con angioedema hereditario diagnosticado con el FAM positivo. Si el paciente puede tener mayor severidad de las crisis. Yo pienso que el abordaje de la pregunta es una pregunta de Raquel Martins. Es muy buena porque tuvimos 2 casos donde se habló en lupus. Pienso que es una buena oportunidad de discutir. Bueno, ¿quieren hablar? Sim. Un O caso que eu apresento... El caso que yo presenté es un caso de un paciente que tuvo el angiodema que fue adquirido por causa del lupus. Tuvo un anticuerpo contra el inhibidor C1 que fue consumido y entonces presentó angiodema. Si él tiene angiodema hereditario de causa genética, no veo el motivo por la que pueda empeorar. No sé si están de acuerdo conmigo, no que empeore el angiodema por la autoinmunidad, a no ser que él adquiere el autoanticuerpo contra el inhibidor, que es muy poco probable que suceda. ¿Algo más? Yo tengo a hablar que es muy común encontrar el FAM positivo. Hay que mirar un poco el FAM positivo como una enfermedad. Hay que tener cuidado en hacer el diagnóstico de autoinmunidad solamente con el FAM positivo. Por lo tanto, no hay como concluir que el FAM positivo pueda hacer algo al paciente. Además, yo miré tu caso, Eli, es muy interesante porque el C3 es bajo. Y el C3 bajo es una indicación de que no es angioedema hereditario, porque el C3 no baja en el angioedema hereditario, es algo que podría ayudar a los doctores a diferenciar el grupo de angioedema hereditario del grupo de lupus o autoinmunidad. ¿Qué más que hay para hablar de autoinmunidad? Yo tengo un montón de preguntas, pero... En este caso, Eli, del paciente que presentó, si hace una crisis de angioedema potencialmente mortal, llamemos cabeza-cuello, ¿qué impacto pensaría tal vez mejor en el momento agudo que dar plasma, puesto que al tener autoanticuerpos y al dar plasma siempre existe la posibilidad que inactive el mismo C1 inhibidor? Si tal vez una plasmaféresis en el momento agudo resulte mejor porque extraigo anticuerpos y a la vez mediante el mismo procedimiento de aféresis voy a administrar también el C1 inhibidor. ¿Qué piensa de plasmaféresis en un caso así, en una crisis aguda, antes que una transfusión solamente de plasma? Eu pessoalmente tentaria para Yo tratamento... personalmente trataría el inhibidor de bradicininina en este caso, o tal vez Berenet, que es el inhibidor de C1 que tenemos aquí, pero yo no intentaría plasmagénesis. Cuando nosotros agarramos a este paciente, ya no tenía crisis de angiodema, ya estaba en tratamiento, pero yo utilizaría el inhibidor de bradicininina como primera opción en estos pacientes. Yo tuve una paciente que buscó el tratamiento, pero tenía dolor articular. Y el dolor articular era solamente el consumo de C4 que parecía, y la paciente tenía también autoanticuerpos. Cuando empezamos a tratar la paciente, los autoanticuerpos normalizaron, no había más. Entonces es posible que tengamos un cambio en las pacientes por cuenta del consumo de complemento y de la actividad de complemento en la disolución de autoanticuerpos. Es algo muy interesante mirar. No es común,
pero está descrito, pienso que el doctor Murillo ha dicho también de la descripción que hubo de pacientes con similaridad con lupus, ¿no? Sí, de hecho, en una de las pacientes acá en Costa Rica sí tiene el diagnóstico de lupus concomitante. Y al igual del caso que mencionaban, no solo C4, sino C3, que ya uno dice, bueno, eventualmente pensaría que ya esto se trataría más de un angioedema hereditario adquirido y por eso me gustaría en el momento que se pueda realizar anticuerpos ante C1 inhibidor y si no al menos una fracción de C1Q para poder ayudar más el diagnóstico. Particularmente si tienen un debut del angioedema después de los 25 o 30 años, ¿verdad? Ahí es donde me haría dudar aún más de que se trate de algo congénito. Sí, sí, es algo Ela muy tinha interesante. história familiar? ¿Ella tenía historia familiar? Ella que sepa no tiene historia familiar de angioedema. Pero el debut, si no me equivoco, sí fue antes de los 20 años. No fue en la niñez, pero sí fue en adolescencia. Para ese momento sin diagnóstico de lupus todavía. Doctora Fili, hay preguntas además. Acá yo tengo, ¿qué medicamentos ocasionaron angioedema adquirido en sus pacientes? Pienso que es para todos, doctor Márquez, que ha preguntado. ¿Tienen paciente con angioedema adquirido? Com inibidor da enzima conversora, sim. Con inhibidor de la enzima conversora, sí. Sí, tuvimos algunos pacientes. Es relativamente común. Con captopril, es relativamente común. Hubo una discusión muy interesante del grupo de doctor Torres del embarazo. Y pienso que es algo muy interesante. La paciente solamente desarrolló después del embarazo. ¿Es posible que el nivel de segundo inhibidor esté abajo por cuenta del embarazo o que se quede bajo por cuenta del cambio de hormonas o algo así? Sí, de hecho, todos sabemos que la autoinmunidad puede activarse con el embarazo y que muchos de los pacientes que, por ejemplo, que debutan con lupus, por ejemplo, pueden empezar justamente después del embarazo. Entonces, ese cambio hormonal quizás puede ser la causa, ¿no? De hecho, obviamente tiene el diagnóstico de angioedema tipo 1, pero ¿hasta qué punto quizás esta es un angioedema también adquirido por el embarazo? Obviamente no tenemos elementos para hacer un diagnóstico, digamos, correcto, pero es algo que me pone a pensar que, porque eso, no había historia familiar, no tenía ninguna manifestación antes de los 22 años. ¿Qué me tumba ese diagnóstico en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que pudiera haber sido adquirido? El hecho de que los dos hijos estén con angioedema y los diagnosticaron en la infancia. Entonces ya ahí como que bueno, cambia el asunto. El tema de los hijos obviamente cambió todo el panorama en ese caso, porque inicialmente teníamos la duda, ese paciente lo manejamos en conjunto con esta doctora, la doctora Dayana Delgado de San Cristóbal, y cuando lo discutíamos decíamos, pero no será adquirido, será, no será, pero es que tiene clínica, pero tiene exámenes positivos para uno, pero teníamos la gran duda con todo esto. Pero cuando los niños empezaron a hacer manifestaciones y empezaron con toda la clínica, con todos los exámenes, pues es obvio que tiene que ser congénito. A lo mejor ella no tiene los antecedentes familiares completos, es lo más probable que no tenga la información familiar completa. Sí, es algo muy importante la investigación de las familias. No sé si el grupo que tienes en Venezuela o en Costa Rica han investigado las familias porque tendrían muchos pacientes más. Sí, ahí se están investigando, de hecho,
teníamos un paciente, había una paciente que ella está en Barquisimeto. Esta paciente pudimos hacerle, porque el esposo de la paciente es médico, y entonces él nos hizo un favor y entonces hicimos todo el árbol genealógico de esa familia en particular y lo llevamos hasta 3 generaciones y teníamos pacientes, incluso habían fallecido los más ancianos por el tema de que no habían sido diagnosticados correctamente, porque, pero sí logramos hacer en algunos de estos pacientes. En este caso de esta paciente puntual, realmente no conseguimos mayor información. De hecho, yo volví a conversar con ella justo antes de presentar el caso, la llamé por teléfono y le volví a preguntar, mira, pero investigaste, me dijo, bueno, doctor, hasta ahora no tengo ningún tipo de información y porque es algo que siempre le preguntamos, preguntas en tu familia y hasta ahora no tenemos esa información. Por lo menos que ella lo que tenemos es sí, hacia abajo en la descendencia, pues los 2 niños tienen pues su angioedema. Hay muchas preguntas, doctora Fili, en las preguntas y respuestas acá. Hay una... sí, no sé por qué yo no puedo ver todas. Tienes que poner, yo no estaba mirando, pero Eli es el asesor que ayuda, sí. Algo que hay que buscar en donde hay que abrir, no en la respuesta. Hay una pregunta de doctora Analia Gisela. En pacientes pediátricos con crisis recurrentes cada 4 o 5 días, ¿qué profilaxis recomiendan? ¿Qué harían ahora? Estamos en una situación discutiendo la profilaxis en Latinoamérica. Es algo muy interesante. Voy a preguntar primero para doctor Eli. ¿Qué haría, doctor Eli? Desculpa, Anete, no pegué a pregunta. La pregunta es que pacientes pacientes pediátricos con crisis cada 4 o 5 días, ¿qué profilaxis? Eu iniciaría con ácido tranexámico. Yo comenzaría con ácido tranexámico y si no veo una mejoría, nosotros no tenemos la disponibilidad de las nuevas terapéuticas profilácticas aquí en Brasil. Normalmente existe la necesidad de judicialización, entonces existe la posibilidad de reposición de inhibidor de C1 para pacientes pediátricos. Yo no intentaría los andrógenos atenuados a no ser que sea realmente muy necesario. Sí, hay otra propuesta. El C1 inhibidor me parece que podemos usarlo con seguridad en los pacientes pediátricos para crisis recurrentes. Creo que es la medicación con más seguridad para el paciente que podemos usar. En el consenso pediátrico, por lo menos hay la recomendación del uso de C1 inhibidor. Hay otra pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Es de un participante, otro doctor. En su experiencia, ¿qué criterios para evaluar la respuesta al tratamiento en las crisis? Es algo que muy interesante. Doctora Natalia, Perdón, el tratamiento... Durante las crisis, ¿cómo evalúa? ¿Cómo evalúa el tratamiento con la mejoría o no? Es lo que entendí. Los criterios que usa para al tratamiento de las crisis. Claro, la mejoría clínica y después están los cuestionarios de calidad de vida que también tenemos que empezar a utilizar, ¿no? Para evaluar la mejoría intercrisis, la calidad de vida del paciente. Y bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, inclusive con el advenimiento de la medicación del lanadelumab, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene acceso al lanadelumab en Argentina? No todavía, no tenemos todavía. Está la aprobación, pero todavía no lo tenemos en el país. Sí. Pero es algo muy importante que el uso de
evaluación bioquímica, el dosaje de C4, es un inhibidor, no es algo que podamos usar para evaluar los pacientes. Es una evaluación clínica, ¿no? Totalmente, una evaluación clínica, y creo que es importante que el paciente también pueda tener registro de las crisis que tiene para que en cada visita nosotros, cuando hacemos la valoración, tengamos la posibilidad de mensurar para poder saber si es un paciente elegible para una profilaxis a largo plazo o no. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pienso que lo que habló, la importancia de individualidad, el cuidado con el paciente es algo que tenemos que mejorar mucho con los pacientes. No hay una prescripción única. Es así, no hay una receta magistral, tenemos que hacer ciencia y arte en la medicina, y más con estos pacientes que son tan particulares, no hay uno igual a otro. Sí. Hay una pregunta que quedó dudas por el uso de ARA2 en AGD hereditario. Si hay posibilidad de usar. En el riesgo mayor, pienso que definitivamente está con IECA, como ahora lo dijo Eli, los inhibidores de la enzima convertidora, que son los que se han asociado directamente a angioedema mediado por bradequinina, pero con ARA2 también se han descrito casos, aunque en menor cantidad. Entonces, si existiera la posibilidad de que en un paciente se pueda virar el tratamiento antihipertensivo a alguna familia que no sea mediadores de IECA o ARA2, sería pues ideal. Utilizar otro beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, diuréticos, y dejar estos fármacos de último porque podría precipitar definitivamente las crisis. Sí, sabemos que solamente 1/3 de los pacientes que en la prevalencia de reacción a ECA, a inhibidor de ECA, tienen la reacción a ARA2, es más rara, pero es posible. Estamos adelantados en una hora. Yo voy a hacer el comentario de doctora Caterini, que nuestra amiga Godoris, que habla que trató más de 20 pacientes, más de 20 niños, y todos están bien con ácido tranexámico, pero un paciente tiene necesidad de tratar con inhibidor de C1 o plasma. Y la recomendación, pienso que hablamos de la recomendación de pacientes pediátricos y la experiencia de pacientes con icatibant en pediatría. Me gustaría saber la experiencia. Yo pienso que en Venezuela ¿tienes experiencia, doctor Torres, Joselito? No, con icatibant No, que no está disponible. en niños. Solo hay, no, menos. O sea, solo tenemos 2 pacientes y son adultos que se lo trajeron a sí mismos, pero no tenemos experiencia con él. Sí. Alberto, doctor Murillo. Y nosotros tampoco, porque no tenemos ni tan siquiera registro en el país. Ah, ¿verdad? No sabía, Sí, no lo sabía. no tenemos registro de ningún, ni tan siquiera tenemos registro de ese segundo inhibidor. Entonces, no hay ningún paciente que hayamos tenido experiencia con icatibant adultos, mucho menos en niños. Doctora Philip. Yo sí tengo experiencia con pacientes pediátricos con icatibant, muy buena respuesta, además es autoadministrable, por ahí es más amigable para los chicos por ser subcutáneo. Y la verdad que la respuesta es buena para el tratamiento de la crisis, para el tratamiento agudo es muy buena. Doctor Sí, Mansur, ¿quiere poner su...? Tengo experiencia y no Brasil también tengo experiencia en Brasil, está aprobado para el uso a partir de los 2 años de edad. Ahora podemos utilizarlo sin problemas. En Argentina, ¿a partir de qué edad? De los 2 años también, de los 2 años también, sí. Sí. Nuestra experiencia es muy buena y el uso tiene las investigaciones, las publicaciones que hay el mismo efecto que hay en adultos y ahora estamos usando en niños muy bien. Pienso, Lili, que estamos adelantados en
en el periodo que tenemos. Hay una pregunta de Gabriela Ivankovich que dice que los países que no Sí, tienen perdón. tratamientos específicos, porque me parece importante, quizás como para hacer el cierre, nosotros estamos con las jornadas ahora de Jeffrey Model y hablando de la necesidad de gama y los problemas que tenemos en Latinoamérica. Entonces me parece sumamente importante la pregunta de Gaby, que es del tratamiento específico, cuál sería la mejor recomendación del tratamiento para la población pediátrica. Porque esto es un problema. En casi todos los países, nuestros pacientes, salvo en algunos lugares y excepciones, como en Brasil, siempre que sea privado más que público, en la Argentina más o menos igual, en Chile, bueno, están teniendo, entre comillas, mejor cobertura, pero en general los países tienen un grave problema en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, darles opciones sería bueno y quizás, y esto es parte de lo que quería decir en el cierre, que estos webinars y esta unión que estamos haciendo entre los países latinoamericanos debe llevarnos a crear normas y poder mostrar la importancia de la existencia de las inmunodeficiencias primarias, que como digo siempre, no son enfermedades raras, son enfermedades no pensadas, y que lo terrible que está detrás de todo esto es que con un tratamiento adecuado el paciente tiene una buena calidad de vida. Y lo que le está pasando en este momento en nuestros países es que se desestiman sus diagnósticos, sus tratamientos, por lo cual el paciente queda sin derecho a la salud y sin derecho a la vida. Entonces esto es muy importante. Y de alguna manera creo que cuando yo hago hincapié, y quizás algunos se cansarán cuando digo, bueno, estamos en la CIT, todos unidos, y el COVID nos ayudó a esto, bueno, la realidad que el desafío nuestro como sociedad es poder implementar de alguna manera, hacerlo más visible dentro de los gobiernos, y si no hemos podido en forma aislada, en forma conjunta como sociedad, si podemos llegar a los tratamientos, porque esto que dice Gaby, ¿qué se hace? Porque nosotros sabemos, me encantó la presentación de Alberto, de Joseí, la verdad que las tienen muy claro, pero no tienen herramientas terapéuticas. ¿Y qué se hace cuando uno sabe lo que puede tener el paciente y no se puede tratar? Bueno, ahora me callo y lo dejo a usted. No, Lili, estoy de acuerdo y es algo muy importante, es lo que hablaría. Claro que me encantó la presentación de doctora Fili, doctor Mansur, son amigos, personas que trabajan hace mucho en la CID, pero es muy importante que tengamos la presencia del grupo de Venezuela, de Costa Rica, que presenten sus dificultades, el acceso difícil, porque en Brasil también tenemos acceso difícil. Doctor Eli mostró la necesidad de judicialización para obtener los medicamentos, que es terrible, porque muchas veces el paciente no logra en obtenerlos, pero la presencia de otros países que no tienen la oportunidad de hacer el diagnóstico, por lo menos, es algo muy importante. Es nuestra realidad y tenemos que trabajar juntos para eso. Estoy de acuerdo y muy encantada con la presencia. Cuando discutimos los casos, la escoja no era por las personas que tienen acceso a todo, pero la realidad que tenemos en Latinoamérica. Muchas gracias, Lili, a la CID por la oportunidad de mostrar las dificultades y también mostrar que los países que no tienen acceso tienen pacientes, hacen el diagnóstico y hemos que buscar una solución para nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. No sé si quieren hablar algo, pero yo me quedo ahora calada. A mí sí me gustaría, para contestarle a la doctora Ivankovich, justamente, Venezuela no tenemos acceso, entonces, ¿qué hacemos? Sobre todo en pacientes pediátricos. Plasma es, por supuesto, la primera opción.
ya dijeron las dosis de 10 a 15 por kilo. Es muy importante tener eso como opción. Está la opción que nosotros hemos estudiado, no la hemos tenido todavía en pediatría, pero sí está la opción del Clexane o de incluso otros heparinas de bajo peso molecular que pudieran utilizarse, insisto, como decía la doctora Grumach, no tenemos todavía unos estudios bien establecidos que digan de verdad que funcionan, pero anecdóticamente la experiencia que se tiene es que funcionan bastante regular, sobre todo en crisis, ¿ok? No es un tratamiento preventivo y puede ayudar a algunos pacientes. Pero el plasma sigue siendo la opción número 1, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, cuando no tenemos los medicamentos apropiados. Muchas gracias. Bueno, la palabra no sé. con la presidenta. La presidenta es decirle muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por compartir, que fue realmente extraordinario. Y lo que vuelvo a repetir, creo que tenemos una obligación y tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto. Y es muy importante porque somos la cara visible de esos pacientes. Entonces los invito a que, bueno, sigamos trabajando en los diferentes comités, trabajando y uniéndonos para hacer visible la realidad de la región, porque es muy doloroso que hoy las personas, sabiendo que hay herramientas terapéuticas, no puedan acceder a ella. Así que bueno, nada, y pensar que todo lo malo del COVID trajo todo lo bueno que fue poder encontrarnos. Así que muchísimas gracias. No sé si los demás quieren decir algo, pero bueno, ya los dejo, así nos podemos ir a descansar o seguir haciendo las tareas que tenemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos. Gracias, boa noite. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hasta luego. Chao.